Vivir en la España de los 70 era habitar un país que transitaba de lo conocido a lo incierto. Durante los primeros años, todavía pesaba la costumbre, la rigidez de normas que parecían inamovibles. Hacia el final, se respiraba aire nuevo, con música distinta, rostros en la política que hablaban de futuro y periódicos que se atrevían a publicar preguntas antes prohibidas. Pero en medio de esos grandes titulares, el día a día estaba hecho de cosas muy concretas. El timbre de un teléfono de 1990, disco que sonaba poco, una cola en la panadería, el sabor a tomate con aceite sobre pan, la escuela con pupitres de madera y el olor a tiza, y la costumbre sagrada de sentarse frente al televisor cuando la carta de ajuste desaparecía y la pantalla, por fin, cobraba vida. Si te gustan estos viajes al pasado y quieres más historias narradas así, suscríbete ahora para no perderte ningún episodio. La casa, a finales de la tarde, tenía una luz muy particular. Las persianas de lamas, bajadas a medias, filtraban un sol dorado que hacía brillar la formica de la mesa y el barniz oscuro del aparador. En el salón, el televisor era un mueble con peso y presencia, apoyado sobre patas o encastrado en madera. No había mando a distancia. Alguien debía levantarse para cambiar de la primera a la UHF, raramente, porque los hábitos eran fieles. La programación era compartida, un hilo invisible que unía pisos y barrios. Estudio 1 con su teatro en casa, un concurso que prometía risas y sustos con una calabaza famosa, algún festival musical en blanco y negro que poco a poco se tornó color. No había emisiones toda la noche. La programación terminaba y el silencio electrónico regresaba, junto a la carta de ajuste y un zumbido suave que se clavaba en la memoria. El olor a comida casera era un idioma común. En invierno, hervían pucheros y cocidos donde la cuchara hacía camino. En verano, el frescor del gazpacho en vaso y la tortilla de patatas a temperatura ambiente se volvían rutina. La Maïs cocina respiraba a gas butano, con su llama viva azul y el pequeño golpe de llave que encendía la hornilla. La compra se hacía al ritmo del barrio. En la frutería, la balanza de platillos todavía era reina. En los ultramarinos, el dependiente envolvía con papel de estraza un trozo de bacalao salado o cortaba queso entre bromas. El mercado municipal vibraba con voces altas, olor a pescado fresco y montañas de verduras. Y la leche, en botellas de cristal o en envases que cada año se modernizaban, se metía al frío de una nevera que zumbaba con paciencia. Salir a la calle era entrar en un paisaje de colores apagados y sonidos claros. Coches de líneas cuadradas, muchos con el logotipo de marcas que hoy son nostalgia. Utilitarios compactos, vehículos franceses y algún 2 caballos con su capota peculiar. Los fines de semana había viajes cortos, playas cercanas, pueblos de origen que esperaban con parientes y mesas grandes, o si la suerte acompañaba, la carretera hacia un litoral que empezaba a llenarse de apartamentos nuevos. El tráfico tenía su propio lenguaje, bocinas comedidas, ventanillas abiertas, niños sin cinturón que miraban por la luna trasera, motocicletas con 2 y a veces 3, cascos colgando del manillar antes de que fueran obligatorias todas las prudencias. La estación de servicio era parada social. Un empleado llenaba el depósito, limpiaba el parabrisas y sabía el nombre de los clientes. La escuela marcaba un antes y un después. En la puerta, mochilas de 1960, cuero o carteras rígidas. Dentro, cuadernos con cuadritos y el nombre escrito con buena letra. La ley educativa había reorganizado los cursos y la primaria se llamaba EGB. Las clases olían a madera, se escuchaba el chirrido de tiza y el pase de hojas. Había mapas de España con ríos azules,
carteles de ortografía y dictados que entrenaban el oído. El recreo era territorio de juegos sencillos, canicas que brillaban como pequeñas galaxias, chapas que corrían en circuitos dibujados con tiza, combas saltadas al ritmo de canciones y carreras en los patios. Al salir, el kiosco era tentación. Tebeos de humor con héroes torpes y geniales, chicles que prometían explosiones de sabor, cromos que cambiaban con solemnidad y alguna revista que los mayores compraban con precaución, mirando de soslayo las portadas atrevidas de una España que empezaba a desabrocharse. La radio, compañera silenciosa, llevaba el pulso del día. Por la mañana, noticias y parte meteorológico. Al mediodía, música y anuncios que hoy suenan a colección. Por la tarde, ruedas deportivas y voces que gritaban goles desde estadios que la imaginación ampliaba. El fútbol era religión laica. En el bar, con humo de tabaco negro flotando como niebla, se comentaban jugadas, fichajes y arbitrajes a voz viva. El cine ofrecía otro refugio, salas de butacas rojas, olor a barniz y palomitas, sesiones dobles, westerns que aún apuraban su estela, comedias de enredos y, pronto, películas que, bajo el paraguas de la transición, mostraron piel y contradicciones. Los carteles en la fachada prometían mundos distintos y la gente salía comentando, con prisa hacia la cena. El trabajo tiraba de todos. En los polígonos industriales, el sonido de sirenas marcaba turnos. En los talleres, la grasa oscura se metía en la piel. En las oficinas, la máquina de escribir clavaba su ritmo a teclas metálicas y el sello de goma, húmedo de tinta, daba un golpe final a los papeles. La nómina a veces llegaba en un sobre. Los sindicatos eran nombres susurrados en los primeros años y voceados después, cuando hablar dejó de ser peligroso. Muchas familias dependían de un salario único y el presupuesto se estiraba con un talento aprendido. La libreta de fiados en el colmado, la ropa heredada entre hermanos, la costura como arte en casa y la inventiva para hacer de un domingo sencillo una fiesta. La década estuvo atravesada por dos ritmos superpuestos, la costumbre y el cambio. Hubo miedos y silencios, hubo también fiestas que marcaron el calendario. Las procesiones de Semana Santa con su olor a cera y saeta, las fallas que tronaban y olían a pólvora, los Sanfermines en carrusel de pañuelos rojos, las ferias al compás de sevillanas y verbenas con farolillos y orquestas que tocaban canciones de moda. En la costa, el verano fue adueñándose de pueblos que crecían hacia arriba. Balcones con tendederos, toldos a rayas, sillas plegables, crema solar con aroma a coco. Llegaban turistas con acentos que se fueron haciendo familiares, toallas de colores en la arena, chiringuitos que servían sardinas a la brasa y cerveza helada. El bikini, que había desatado debate y miradas años antes, se había normalizado frente al mar abierto. La moda cambió el paso de la calle. Las faldas acortadas habían pasado el filtro de los 60. En los 70 convivían pantalones de campana, camisas con cuellos amplios, chalecos de punto y zapatos de plataforma. Los hombres iban dejando atrás trajes rígidos en favor de 1900, camisas estampadas y melenas más largas. Los mostachos se dejaban ver con orgullo. En invierno, gabardinas y boinas. En verano, camisas remangadas y vestidos con flores. En cada barrio, la peluquería era confesionario y pasarela. Se comentaba lo último, se peinaba con laca firme y se salía con noticias sin periódicos. Por entonces, tener teléfono en casa era privilegio y paciencia. La instalación podía tardar años. Mientras tanto, las cabinas se convertían en puntos de encuentro y confidencia. Monedas listas, manos que sujetaban el auricular con fuerza para no perder minuto, conversaciones cortas.
En el buzón, cartas con sellos de paisajes, postales desde el mar o la montaña, y telegramas que latían con urgencia. La música viajaba en vinilos de 33 y 45 revoluciones, y cada hogar tenía su canon particular. Cantautores que ponían palabras a la duda, voces de baladistas que adornaban tardes de domingo, ritmos de rumba que encendían fiestas, y guitarras eléctricas que anunciaban algo nuevo. Los tocadiscos, con su aguja que caía delicada, pedían silencio en el preciso instante en que la primera pista empezaba. La prensa vivió su propia revolución. Entraron cabeceras nuevas que trajeron reportajes largos, entrevistas que preguntaban sin rodeos, suplementos culturales que ampliaban el horizonte. Revistas de actualidad y de investigación destaparon, con más o menos cuidado, aspectos de una realidad que había permanecido en sombra. Aparecieron también revistas que mezclaban denuncia social con portadas de impacto, símbolos de un destape que fue cultural y visual. Entre las páginas, nombres de escritores que hoy son clásicos, viñetas con humor ácido, fotografías en blanco y negro con brillo de verdad. En el ámbito familiar, los roles cambiaron a paso desigual. La figura del padre se iba suavizando y aparecía una nueva complicidad con los hijos. La mujer empezó a ver reconocidos derechos antes restringidos, y las calles se llenaron de estudiantes con carpetas, de 1900 trabajadoras en oficinas y comercios, de voces que pedían igualdad con una claridad desconocida. Aún faltaba para el divorcio, la moral cotidiana estaba en transición, y el peso de la tradición convivía con una apertura que se aceleraba. En la cocina se colaban nuevos electrodomésticos que ahorraban tiempo. En los armarios entraban prendas distintas, y en la mente se abrían puertas. Los sonidos de la seguridad y la preocupación eran, también, parte del ambiente. Noticias de atentados golpeaban la conciencia colectiva. Sirenas y cortes de tráfico abrían cicatrices en la rutina. A la vez, la ciudadanía aprendía a participar. Manifestaciones por la amnistía, por salarios dignos, por las libertades, firmas, asambleas, reuniones en locales prestados. Todo con un pulso que quería mirar hacia adelante sin olvidar el dolor acumulado. La idea de una nueva constitución empezó siendo rumor y acabó convirtiéndose en texto. Un libro que se leyó en familia, a veces en voz alta, como si, al decirlo, se hiciera más real. El voto en urnas transparentes fue, para muchos, un primer acto cargado de emoción. El paisaje urbano de los 70 se reconoce aún hoy en ciertos detalles. Portales de mármol veteado, buzones dorados con nombres escritos a boli, ascensores con puertas de tijera, azulejos con flores en los baños y una fe casi espiritual en el tapete de ganchillo. En los patios interiores, cuerdas cruzadas con ropa, el eco de voces que pedían un vaso de aceite a la vecina, el aroma a sofrito que se mezclaba con el de lejía. Y en los bares, esa barra de acero y madera, ese vaso de tubo con café solo, la tapa de ensaladilla que se ofrecía con generosidad, las conversaciones que empezaban en fútbol y terminaban en filosofía doméstica. España se explicaba a sí misma entre un comedor y un mostrador. La infancia de los 70 tiene un arsenal de recuerdos táctiles y olfativos. La pelota de goma que rebotaba en la pared hasta caer en el patio del vecino. El zig-zag de un trompo que dejaba una marca limpia en el suelo. El silbido que hacía una caña de pescar improvisada en el río. La bicicleta con frenos duros y timbre alegre que abría mundos. Cuando se movía la familia al pueblo, el reloj se paraba. Siestas en habitaciones frescas. Nombre propio. El deporte ofrecía figuras que se colaban en el salón. Algunos ciclistas eran héroes sobre dos ruedas. El fútbol mantenía su mítica con duelos
que llenaban estadios y aceras. El boxeo, todavía con espectadores fieles, tenía nombres que se coreaban. En televisión, programas musicales acercaban sonidos internacionales y nacionales, voces poderosas, coros suaves, bandas con guitarras que contaban otros mundos. En la radio, listas de éxitos que se copiaban en libretas, cintas de cassette que se grababan con paciencia, esperando justo a que la voz del locutor callara para no arruinar la entrada de la canción. Las ciudades, a media tarde, se coloreaban con neones de tiendas de electrodomésticos que prometían modernidad, lavadoras que parecían naves espaciales, frigoríficos que aseguraban milagros, televisores que ofrecían visión en color, cámaras de fotos que cabían en la mano. Las fachadas de bancos eran solemnes y entrar en ellos tenía protocolo. Abrir una libreta de 1.800 ahorros era adquirir un compromiso con el futuro. Los funcionarios, detrás de ventanillas de cristal, carimbaban con precisión. A veces, el papeleo parecía un laberinto sin minotauro, pero con colas infinitas. Los 70 fueron, también, una década de desigualdades muy visibles. En unos barrios, calles asfaltadas y parques. En otros, barro, farolas escasas y promesas de mejora. Las asociaciones de vecinos y movimientos cívicos se volvieron motor de transformaciones pequeñas pero profundas. Semáforos solicitados y logrados, escuelas modestas pero vivas, bibliotecas en barrios que nunca habían tenido una, centros de salud que pusieron fin a saturaciones. La ciudadanía aprendió que la voz, bien organizada, empuja puertas. Si este viaje te está gustando, cuéntame qué recuerdos o curiosidades te gustaría ver en próximos episodios y comparte este audio con quien sabes que lo va a disfrutar. La década cerró con un gesto compartido, una sensación de haber cruzado un puente. Nada fue lineal ni perfecto. La historia no se endereza de un plumazo, pero al despedir los 70, el país tenía nuevos marcos legales, nuevas libertades, nuevos miedos y nuevas ilusiones. Había ansiedad económica, conflictos sin resolver y heridas que tardarían en cicatrizar. Pero también había voces que se escuchaban mejor, colores más brillantes en las pantallas y una confianza tímida en que el siguiente paso valía la pena. En los balcones, las banderas dejaron de ser solo señal de imposición y comenzaron a mezclarse con otras expresiones de identidad. En las aulas, los libros se actualizaron. En la calle, los periódicos se vendían como pan caliente cuando traían portadas históricas. Si te gustó este recorrido y quieres seguir escuchando historias contadas así, suscríbete para acompañarnos en los próximos episodios.